Rodrigo jamás habría hecho eso. Rodrigo me habría dicho que aguantara el frío porque el vestido lucía mejor sin nada encima. Rodrigo prefería que yo tuviera neumonía a que arruinara la estética de la foto. Mateo no. Mateo prefería que yo estuviera caliente. Esa es la diferencia entre un hombre que te quiere exhibir y un hombre que te quiere cuidar. Gracias, Mateo. Susurré. Estás magnífica, Elena. Dijo él simplemente. Vamos. Te invito a cenar. Conozco un sitio donde hacen las mejores croquetas de Madrid y donde nadie nos pedirá autógrafos. Don Arturo miró hacia atrás. Hacia la oscuridad del pasillo donde habíamos dejado a mi marido destrozado. El viejo inversor negó con la cabeza con una tristeza infinita. No era lástima por Rodrigo. Era lástima por el desperdicio de vida. ¡Qué pena!, dijo don Arturo con su voz grave. Ese hombre tenía un diamante puro en la mano. Y lo usó para calzar una mesa coja. Don Arturo me ofreció su brazo de nuevo. Vámonos, doña Elena, dijo. La prensa está afuera esperando sangre. Pero usted saldrá con la cabeza alta. Ellos no merecen sus lágrimas. Y ciertamente no merecen sus explicaciones. Caminamos hacia las grandes puertas de salida del Teatro Real. Al cruzar el umbral la noche de Madrid nos golpeó en la cara. La Plaza de Oriente estaba preciosa. Iluminada por las farolas amarillas y la luna llena sobre el Palacio Real. Había un enjambre de periodistas. Los flashes estallaron como una tormenta eléctrica. Gritaban mi nombre. Gritaban preguntas sobre el divorcio. Sobre el escándalo. Sobre el fraude de Rodrigo. Elena. Elena. Mire aquí. ¿Es cierto que le ha echado de casa? ¿Cuánto vale el puente? Ignoré el ruido. No me detuve. No bajé la cabeza. No me cubrí el rostro. Caminé entre ellos como si fueran fantasmas. Como si no existieran. Rodrigo habría matado por esa atención. Rodrigo habría dado una rueda de prensa allí mismo para alimentar su ego. Yo simplemente seguí caminando. Mis tacones golpeaban los adoquines de la plaza. Tac. 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 Cada paso me alejaba más de mi pasado. Cada paso me acercaba más a mí misma. Sentí la tentación de girarme. Solo un segundo. Para ver si él había salido. Para ver si me estaba mirando. Pero no lo hice. Me prometí a mí misma que no volvería a mirar atrás. La estatua de sal se quedó en la Biblia. Yo soy una mujer de carne y hueso y mi camino está hacia adelante. Subimos al coche de don Arturo. Un vehículo discreto y cómodo. Mateo se sentó a mi lado. Me cogió la mano. Su mano era cálida y fuerte. Arranca, por favor, dijo don Arturo al conductor. El coche se puso en marcha. Dejamos atrás el teatro. Dejamos atrás las luces. Dejamos atrás a Rodrigo Mendoza y sus mentiras. Miré por la ventanilla y vi pasar mi ciudad. Pero esta noche Madrid se veía diferente. Ya no era una jaula. Era un lienzo en blanco. Y yo tenía el pincel en la mano. Cerré los ojos y sonreí. Por fin era libre. Ha pasado un año. Hoy el viento sopla con fuerza sobre el río Manzanares. Estoy de pie en el centro del puente del horizonte. Mi puente. El acero brilla bajo la luz naranja del atardecer madrileño. La gente pasea a mi alrededor. Parejas jóvenes que se toman de la mano. Ancianos que se detienen a mirar el agua. Niños que corren. Ninguno de ellos sabe quién soy. Ninguno sabe que la mujer de pelo canoso y abrigo beige que se apoya en la barandilla es la autora de este milagro de ingeniería.
Y eso me gusta. Ya no necesito los aplausos. Ya no necesito los focos del teatro real. Me basta con sentir la vibración de la estructura bajo mis pies. Me basta con saber que es real. Que es sólido. Que no se va a desmoronar como se desmoronó mi antigua vida. A veces me preguntan por Rodrigo. Hace meses que se marchó de Madrid. Desapareció en silencio. Sin portadas de revista. Sin fiestas de despedida. Dicen que vive en un pueblo pequeño de la costa. Dicen que lleva una vida sencilla. Lejos del ruido. Lejos de la ambición que lo devoró. No sé si es verdad. Y sinceramente no me importa. No siento odio hacia él. El odio requiere demasiada energía. Requiere mantener vivo el vínculo con la persona que te hirió. Yo he elegido soltar ese vínculo. He elegido la indiferencia. Es el único perdón que puedo ofrecerle. Al mirar atrás veo la historia de mi matrimonio con una claridad que duele pero que también enseña. Y si mi dolor puede servir de algo, me gustaría compartir 3 verdades que aprendí en el camino. La primera es simple. Nunca juzguen a nadie por su apariencia o por su silencio. Rodrigo me miraba todos los días pero nunca me vio. Veía mis arrugas pero no mi experiencia. Veía mi silencio pero no mi capacidad de observación. Creyó que porque yo no gritaba yo no tenía voz. Creyó que porque yo estaba quieta yo no podía mover montañas. Su arrogancia fue su venda. Y cuando se la quitó ya era demasiado tarde. La segunda verdad es más profunda. Tiene que ver con el miedo. Durante mucho tiempo pensé que Rodrigo me traicionó porque yo no era suficiente. Porque yo era vieja. Porque yo era aburrida. Pero ahora sé que no fue así. Él me traicionó porque él no era suficiente para sí mismo. Su necesidad de control. Sus amantes jóvenes. Su obsesión por el dinero. Todo eso no era poder. Era pánico. Rodrigo necesitaba que yo fuera pequeña para él sentirse grande. Un hombre seguro de sí mismo no teme a una mujer brillante. La celebra. La impulsa. Mateo me enseñó eso. Mateo está ahí abajo esperándome con el coche en marcha. No me presiona. No me exige. Simplemente está. Y esa es la forma más pura de amor. Y la tercera lección. La más importante de todas. Es sobre la victoria. Mucha gente me dijo que debía haber destruido a Rodrigo por completo. Que debía haberle humillado más. Que debía haberle hecho sufrir. Pero se equivocan. La verdadera victoria de una mujer no está en la venganza. La venganza te ensucia las manos. La venganza te ata al pasado. La verdadera victoria es la dignidad. Ganar significa recoger tus pedazos en silencio y construir algo nuevo. Ganar significa firmar los papeles. Dejar las llaves en la mesa. Y salir por la puerta sin dar un portazo. Sin gritos. Sin insultos. Simplemente irse. Porque no hay mayor castigo para quien no te valoró que regalarle tu ausencia definitiva. El sol termina de ponerse. Las farolas del puente se encienden una a una. Iluminan el camino hacia la otra orilla. Hacia mi futuro. Me ajusto el abrigo. El aire es fresco pero ya no me cala los huesos. Me siento ligera. Me siento en paz. Soy Elena. Tengo 53 años. Soy arquitecta. Soy mujer. Y por fin soy libre. A veces el mayor castigo no es el odio, sino la indiferencia de quien una vez te amó. Y tú que me has escuchado hasta el final. ¿Crees que es posible perdonar cuando se ha perdido el respeto o hay puertas que una vez cerradas no deben volver a abrirse nunca más? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Buenas noches. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué opina usted de la decisión final que tomó? ¿Habría actuado de manera diferente si hubiera estado en sus zapatos? ¿Cree que hizo bien en marcharse en silencio o merecía Rodrigo un castigo mayor? Por favor, comparta sus pensamientos más sinceros en la sección de comentarios. Le aseguro que leo cada una de sus palabras con el mayor interés y gratitud. Si este relato le ha hecho reflexionar o ha tocado alguna fibra sensible en su corazón, no olvide pulsar el botón de me gusta. Compártalo con esa persona especial que usted sabe que también sabrá apreciar esta lección de vida. Y por supuesto suscríbase al canal para no perderse. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas. Dicen que no hay sonido más fuerte que el de una firma cuando cambia el destino de una vida. Aquella mañana en el juzgado de Madrid el único ruido que rompió el silencio fue el de la pluma estilográfica de mi marido rasgando el papel. Gonzalo firmó los documentos del divorcio con un gesto rápido y teatral. Me miró y sonrió. Era esa misma sonrisa condescendiente que me había regalado durante 20 años. La sonrisa de quien cree que ha ganado la partida de ajedrez antes de que el contrincante mueva ficha. Él pensaba que me estaba dejando en la calle con una maleta vieja y mi apellido de soltera. Creía que mi calma era la resignación de una mujer débil de campo que no entiende de leyes ni de finanzas. Pobre Gonzalo. Nunca comprendió que en mi familia el silencio no es un vacío sino un arma. Mientras la tinta se secaba en el papel él celebraba su libertad sin saber que acababa de firmar su propia sentencia. A veces la caída es más dolorosa cuando uno cree que está volando. Nunca olvidaré el sonido de aquella pluma rasgando el papel. Era un sonido seco y definitivo. Gonzalo firmó los documentos del divorcio con la misma arrogancia con la que solía pedir la cuenta en los restaurantes más exclusivos del barrio de Salamanca. Se ajustó el nudo de su corbata de seda italiana y me lanzó una mirada que pretendía ser de lástima pero que en el fondo destilaba puro triunfo. Estábamos en una sala fría del juzgado de primera instancia de Madrid. La luz fluorescente del techo zumbaba ligeramente, un ruido molesto que solía sacar de quicio a Gonzalo, pero hoy parecía no escucharlo. Hoy solo escuchaba la música de su propia victoria. Llevaba meses preparando este momento. Había movido activos, ocultado cuentas y diseñado lo que él creía que era el robo perfecto. Se quedaba con el ático frente al Retiro, con los coches de lujo y con la reputación intacta. A mí me dejaba con mi apellido de soltera y una maleta de ropa vieja. Su abogado, Bernardo, un hombre con cara de zorro viejo que cobraba 500 euros la hora por destruir familias, le dio un leve golpe en el codo por debajo de la mesa. Vi cómo intentaban disimular sus sonrisas. Creían que estaban desplumando a una ingenua mujer de campo que no sabía distinguir un contrato de una lista de la compra. El juez, don Ramiro, observaba la escena desde su estrado con una expresión indescifrable. Don Ramiro era un hombre de la vieja escuela, serio y respetuoso con las formas. Conocía a mi familia desde hacía décadas, aunque Gonzalo, en su infinita soberbia, nunca se había molestado en averiguar quiénes eran realmente los amigos de mi padre. Gonzalo se levantó, abrochándose el botón de su chaqueta impecable. Se sentía libre. Libre para exhibirse con Carla, esa chica joven y ruidosa que le hacía sentirse importante. Caminó hacia mí y se inclinó levemente, invadiendo mi espacio personal con su perfume caro. Toma los 25.000 euros y vuelve al pueblo Victoria. Fue un susurro que solo yo pude escuchar. Hazte un favor y no intentes quedarte en Madrid. Aquí ya no pintas nada. Esperaba que yo llorara. Esperaba que montara una escena, que gritara o que le suplicara. Eso habría alimentado su ego. Pero yo permanecí sentada, con las manos cruzadas sobre mi regazo, tranquila como los olivos centenarios de mi tierra en Extremadura. Lo miré a los ojos y por primera vez en 20 años vi lo que realmente era. No vi a un hombre poderoso. Vi a un niño asustado disfrazado de rey.
Gracias por el consejo, Gonzalo. Le respondí con voz suave. Él soltó una risa corta, incrédulo ante mi calma, y se giró para marcharse. Hizo un gesto a su abogado y ambos dieron un paso hacia la puerta, ansiosos por salir a celebrar con champán. Siéntese, señor de la Vega. La voz del juez Ramiro retumbó en la sala como un trueno lejano. No fue un grito, pero tuvo tal autoridad que Gonzalo se congeló en el acto. Hemos terminado, señoría. Dijo Gonzalo con su sonrisa de vendedor, aunque noté cómo se tensaba su mandíbula. Mi exmujer ha firmado. El acuerdo es firme. El juez se quitó las gafas lentamente y las dejó sobre la mesa. A su lado no estaba el expediente habitual del divorcio. Había una carpeta diferente. Era de piel antigua, gastada por el tiempo, y en el centro tenía grabado un escudo que yo conocía muy bien. Un escudo con un halcón sosteniendo una llave. El acuerdo de divorcio es firme en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial. Dijo el juez con una calma que helaba la sangre. Pero antes de que abandone esta sala, debemos aclarar la titularidad real de los bienes que usted cree poseer. Gonzalo frunció el ceño. ¿De qué está hablando? El ático está a mi nombre. La empresa está a mi nombre. Todo está registrado ante notario. El juez abrió la carpeta de piel. El sonido del cuero viejo al abrirse resonó más fuerte que el de la pluma de Gonzalo. Usted figura como administrador único, señor de la Vega. Eso es correcto. Pero parece que nunca leyó la letra pequeña de los estatutos fundacionales de la sociedad holding que controla esos activos. Una sociedad que data de 1950. Gonzalo palideció. Miró a su abogado, pero Bernardo tenía la boca abierta, mirando el escudo en la carpeta. Ese escudo, murmuró Bernardo con un hilo de voz. Ese es el sello de la Casa Mendoza. El juez asintió gravemente y fijó sus ojos en Gonzalo. Efectivamente. Y según este documento, todos los activos gestionados por la familia, incluidos los que usted disfrutaba, pertenecen a un fideicomiso irrevocable. La titularidad nunca fue suya, señor de la Vega. Usted solo era un empleado con privilegios conyugales. Y al firmar ese papel hace un minuto, usted acaba de presentar su renuncia irrevocable. La sonrisa de Gonzalo desapareció. En su lugar, quedó el vacío absoluto de quien pisa el aire pensando que hay suelo. Yo seguía inmóvil, observando cómo el castillo de naipes empezaba a derrumbarse con solo un soplo de verdad. Para entender cómo llegamos a este silencio mortal en el juzgado, tengo que volver atrás. Tengo que regresar 20 años en el tiempo. A una época en la que yo no era la mujer sentada en el banquillo, sino una muchacha enamorada que confundió el brillo de la bisutería con la luz de un diamante. Conocí a Gonzalo en una fiesta en Madrid. Él era todo lo que yo no conocía. Era rápido, elocuente y tenía un hambre voraz por comerse el mundo. Yo venía de la calma de los campos de Extremadura, donde el tiempo se mide por las cosechas y no por los índices bursátiles. Me deslumbró. Creí que su arrogancia era seguridad. Creí que su obsesión por las apariencias era simplemente un deseo legítimo de prosperar. Qué equivocada estaba. Recuerdo perfectamente el día que decidí llevarlo a conocer a mi padre. Fue un fin de semana de otoño. El campo estaba precioso, con ese color ocre y verde que solo tiene mi tierra. Pero Gonzalo no miraba el paisaje. Solo miraba el polvo que se acumulaba en sus mocasines de piel. Cuando bajamos del coche frente a la casa principal, él arrugó la nariz. Hizo un gesto de disgusto que intentó disimular con una sonrisa forzada. Huele fuerte aquí fuera, Victoria. Dijo sacudiéndose la chaqueta. Huele a abono. Sonreí con inocencia. Le expliqué que ese era el olor del trabajo. El olor de los olivos y del ganado. El olor que había sustentado a mi familia durante generaciones. Pero él ya no me escuchaba.
Sus ojos se habían posado en el vehículo que se acercaba por el camino de tierra. Era el viejo Land Rover Santana de mi padre. Un coche verde, abollado por los años, cubierto de barro seco. Mi padre, don Arturo, bajó del vehículo con sus botas de trabajo y su camisa de lino arremangada. No parecía un magnate. Parecía lo que siempre fue. Un hombre de la tierra. Gonzalo soltó una risita nerviosa al ver el coche. Vaya pieza de museo. Susurró en mi oído. Espero que tu padre tenga algo más decente para ir a la ciudad, o pensarán que viene a repartir el correo. Me dolió. Sentí un pinchazo en el pecho, pero callé. Callé para no crear conflicto. Callé porque pensé que Gonzalo, siendo de ciudad, simplemente no entendía nuestro modo de vida. Mi padre le estrechó la mano con fuerza, con esa mano callosa y dura que imponía respeto a cualquiera que supiera mirar. Gonzalo le devolvió el saludo con una mano blanda y, instantes después, le vi limpiarse la palma discretamente en el pantalón. Esa fue la primera señal. La ignoré. Poco después llegó el asunto del apellido. Gonzalo se apellidaba García. Un apellido noble, común y digno. Pero para él no era suficiente. Decía que en los negocios, el nombre es la primera tarjeta de visita. Un día llegó a casa con unos papeles del registro civil. Estaba eufórico. De la Vega. Dijo con los ojos brillantes. A partir de ahora seré Gonzalo de la Vega. Suena mejor Victoria. Suena a tradición. Suena a poder. Me pidió que yo también lo usara. Que fuera la señora de la Vega. Yo accedí. Pensé que si eso le hacía feliz, no hacía daño a nadie. No me di cuenta de que al aceptar su cambio de nombre, estaba validando su rechazo a su propio origen. Estaba alimentando a la bestia. Durante años, fui cómplice de su teatro. Él construía una fachada de éxito y yo ponía los cimientos reales sin que él lo supiera. Él despreciaba la sencillez de mi padre, sin saber que era esa sencillez la que pagaba sus caprichos. Hoy, mirando su perfil derrotado en el juzgado, siento una profunda tristeza. No por mí, sino por él. Me doy cuenta de que mi silencio no fue prudencia. Fue un error. Al callar mis valores para no ofender su ego, permití que él viviera una mentira. Y ahora, esa mentira se ha roto en 1000 pedazos frente a sus ojos. El ascenso de Gonzalo en el mundo empresarial de Madrid fue meteórico. Demasiado rápido para ser solo cuestión de talento. De la noche a la mañana las puertas de los bancos se abrían de par en par y los contratos más difíciles aterrizaban suavemente sobre su escritorio de caoba. Él creía firmemente que era fruto de su carisma irresistible. Se miraba al espejo cada mañana y veía a un titán de las finanzas. Pobre Gonzalo. Nunca sospechó que la mano invisible que apartaba las piedras de su camino era la misma mano callosa que él despreciaba. La mano de mi padre. Con cada nuevo éxito su arrogancia crecía como la mala hierba. Empezó a tratar a don Arturo no solo con indiferencia sino con un desprecio apenas disimulado. Para mi marido mi padre no era más que un viejo campesino con suerte. Un hombre que sabía de vacas y de aceite pero que no entendía nada del mundo moderno. Recuerdo las cenas de domingo en las que Gonzalo bostezaba ostentosamente mientras mi padre hablaba del clima o de la cosecha. Recuerdo cómo le cortaba la palabra para hablar de fusiones y adquisiciones utilizando términos en otros idiomas solo para hacerlo sentir pequeño. Intenté advertírselo. Muchas veces intenté abrirle los ojos. Gonzalo, no subestimes a mi padre, le decía yo con suavidad mientras nos preparábamos para dormir. Él ve cosas que tú no ves. Pero él se reía mientras se anudaba el pijama de seda. Victoria, tu padre es un buen hombre pero su mundo es el siglo pasado. Déjame a mí manejar los negocios de verdad. El que se ocupe de sus tractores. Esa ceguera voluntaria alcanzó su punto más doloroso en la fiesta de su 40 cumpleaños.
Gonzalo quiso organizar una gala por todo lo alto en uno de los hoteles más prestigiosos del Paseo de la Castellana. Quería impresionar a sus nuevos socios y a la alta sociedad madrileña. Cuando revisé el plano de las mesas sentí un nudo en el estómago. Había colocado a don Arturo en la mesa 15. La última mesa. La que estaba situada justo al lado de la puerta abatible de la cocina. Era el lugar donde se sienta a los compromisos incómodos o al personal de servicio. Fui a buscar a Gonzalo inmediatamente. Le encontré probándose unos gemelos de oro frente al espejo. No puedes sentar a mi padre al lado de la cocina, Gonzalo. Es mi padre. Es el patriarca de esta familia. Él ni siquiera se giró para mirarme. Siguió ajustándose los puños con una calma exasperante. Es por su bien, Victoria. Van a venir los inversores alemanes. Tu padre no habla idiomas. No tiene temas de conversación. Se sentirá más cómodo allí atrás con tu tía y con la gente sencilla. No quiero que se sienta fuera de lugar. No era protección. Era vergüenza. Mi marido se avergonzaba del hombre que había pagado la hipoteca de nuestra casa sin que él lo supiera. Esa noche don Arturo llegó con su mejor traje. Un traje de lana antiguo pero impecable. Cuando vio su nombre en la tarjeta de la mesa 15 junto al ruido de los platos sucios y el ir y venir de los camareros, se detuvo un instante. Yo contuve la respiración esperando su enfado. Cualquier otro hombre habría gritado. Cualquier otro hombre habría abandonado la fiesta dando un portazo. Pero mi padre no. Él miró hacia la mesa presidencial donde Gonzalo reía a carcajadas con una copa de champán en la mano rodeado de aduladores. Y entonces vi esa mirada. No había ira en los ojos de don Arturo. No había odio. Lo que vi fue una profunda y devastadora lástima. Mi padre miró a Gonzalo no como se mira a un enemigo, sino como se mira a un necio que baila alegremente al borde de un precipicio. Se sentó en su silla coja al lado de la cocina y comió en silencio. Esa noche, mientras Gonzalo celebraba su grandeza, yo supe que mi matrimonio estaba muerto. No porque él no me amara a mí, sino porque amaba una imagen de sí mismo que estaba construida sobre la espalda del hombre al que acababa de humillar. Entonces apareció Carla. No fue una sorpresa repentina como un rayo en cielo despejado. Fue más bien como una grieta en la pared que ignoras durante meses hasta que un día amenaza con derrumbar toda la estructura. Carla era joven. Muy joven. Tenía esa frescura insultante de quien todavía no ha sido golpeada por la vida. Trabajaba como asistente en el departamento de marketing de la empresa y poseía todo lo que yo no tenía. Ella era ruido. Mucho ruido. Se reía de los chistes sin gracia de Gonzalo con una carcajada estridente que resonaba como cristal barato. Le miraba con unos ojos grandes y vacíos llenos de una adoración ciega. Eso era exactamente lo que Gonzalo necesitaba. Él no buscaba una compañera. Él buscaba un espejo. Un espejo que le devolviera la imagen de un gigante y no la del hombre mediocre que realmente era. Yo le ofrecía realidad y calma. Carla le ofrecía fantasía y aplausos. Empecé a notar los cambios. Las reuniones hasta altas horas de la noche. Los viajes de negocios inventados a Marbella o a la Costa Azul. El olor a un perfume dulzón y agresivo impregnado en sus camisas. Cualquier otra mujer habría gritado. Habría montado un escándalo rompiendo la vajilla contra la pared. Pero yo no. Yo soy una Mendoza. Y en mi familia nos enseñaron que el dolor se lleva por dentro y que la dignidad no se negocia a gritos. Pero lo que más me dolió no fue la traición carnal. Fue la traición a nuestra historia. Gonzalo comenzó a preparar su salida. Él creía que era muy astuto, pero yo conocía sus movimientos mejor que nadie. Empecé a ver documentos bancarios que desaparecían del despacho de casa. Noté transferencias pequeñas pero constantes hacia cuentas en el extranjero. Estaba vaciando la empresa.
Una tarde encontré el recibo de una joyería. Era por un brazalete de diamantes. El precio era escandaloso. 50.000 euros. Por un momento mi corazón tuvo la estúpida esperanza de que fuera un regalo de disculpa para mí. Pero mi cumpleaños había pasado hacía meses y nuestro aniversario estaba lejos. Guardé el recibo en el mismo cajón donde guardaba mi silencio. Esa noche Gonzalo llegó a casa eufórico. Tarareaba mientras se servía una copa de brandy. Me miró y me dijo que el negocio iba mejor que nunca. Que pronto seríamos inmensamente ricos. Me mintió a la cara con una naturalidad que me heló la sangre. Ya no quedaba nada del hombre del que me enamoré. Solo quedaba un cascarón vacío lleno de codicia. No le dije nada. No le pregunté por Carla. No le pregunté por el dinero desviado. Simplemente le serví la cena. Observé cómo comía con ansiedad. Cómo miraba su teléfono cada 2 minutos esperando un mensaje de ella. Entendí entonces que mi matrimonio no era un hogar. Era una sala de espera. Él estaba esperando el momento perfecto para abandonarme y yo estaba esperando el coraje para dejarle ir. Fue una llamada de mi padre la que rompió ese limbo. Sonó el teléfono fijo del salón. Esa línea que casi nadie usaba ya. Lo cogí y escuché la voz grave y profunda de don Arturo. «¿Hija?», dijo simplemente. «Padre». Respondí y mi voz tembló por primera vez en meses. «Ya es suficiente, Victoria. Sé lo que está haciendo. Sé lo de la chica y sé lo de las cuentas en las Islas Caimán. He dejado que juegue a ser importante porque tú se lo permitiste. Pero ha cruzado la línea. Ha intentado vender una parte de los olivares viejos. Esos árboles los plantó tu bisabuelo». Sentí un frío repentino. Gonzalo había intentado vender la tierra. Nuestra tierra. Eso era sacrilegio. «¿Qué hago, padre?», pregunté sintiéndome pequeña de nuevo. «Vuelve a casa», dijo don Arturo con una firmeza que no admitía réplica. «Haz la maleta. Deja que él crea que ha ganado. Deja que pida el divorcio. Dale lo que quiere, Victoria. Porque cuando uno le da al enemigo todo lo que pide, a veces le está dando la soga con la que se va a ahorcar. Es hora de cerrar este libro, hija mía». Colgué el teléfono. Miré a mi alrededor. Miré los muebles de diseño italiano que Gonzalo había comprado. Miré las obras de arte moderno que no significaban nada para mí. Todo era frío. Todo era ajeno. Esa noche dormí en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, cuando Gonzalo se fue a la oficina con su traje impecable y su mentira a cuestas, yo empecé a empaquetar mi vida. No me llevé las joyas. No me llevé los abrigos de piel. Solo me llevé mis libros y mi dignidad. Estaba lista para perderlo todo ante los ojos del mundo para poder recuperarme a mí misma. El día que Gonzalo puso el acuerdo de divorcio sobre la mesa, el aire en la habitación se volvió pesado. Era una tarde gris en Madrid, de esas en las que el cielo parece de plomo y amenaza tormenta sin llegar a romper nunca. Estábamos en el despacho de Bernardo, su abogado estrella. Un lugar intimidante en la calle Serrano, lleno de caoba oscura y títulos enmarcados en oro, diseñado específicamente para hacer sentir pequeña a la gente común. Bernardo deslizó el documento hacia mí con la suavidad de una serpiente. Gonzalo no me miraba. Estaba ocupado revisando mensajes en su teléfono, como si el fin de su matrimonio fuera un trámite administrativo menor, algo tan trivial como renovar el seguro del coche. Leí las condiciones. Eran un insulto. No había otra palabra para describirlo. Gonzalo se quedaba con todo. La casa, los coches, las inversiones, la empresa. A mí me ofrecía una suma ridícula. 25.000 euros. 25.000 euros por 20 años de vida compartida.
Por 20 años de apoyo silencioso. Por haberle dado el estatus que tanto ansiaba. Es una oferta generosa, Victoria. Dijo Bernardo con esa voz melosa y falsa que usan los abogados caros. Teniendo en cuenta que tú no aportaste capital inicial a la sociedad conyugal y que no has tenido actividad laboral remunerada en la última década, esto es más de lo que te corresponde legalmente. Gonzalo quiere ser justo. Levanté la vista y miré a mi marido. Por fin dejó el teléfono y me devolvió la mirada. Había desafío en sus ojos. Esperaba que yo me indignara. Esperaba que gritara que eso era injusto, que contratara a mi propio abogado y empezáramos una guerra de desgaste. Él estaba preparado para la guerra. Tenía el dinero y tenía la malicia. Pero yo recordé las palabras de mi padre. Dale la soga. Cogí la pluma estilográfica que descansaba sobre el escritorio. Era pesada. Fría. ¿Dónde tengo que firmar? Pregunté. Mi voz salió tranquila. Sin temblores. El silencio que siguió a mi pregunta fue absoluto. Bernardo parpadeó, confundido. Gonzalo frunció el ceño, como si hubiera escuchado mal. ¿No vas a leerlo todo? Preguntó Bernardo, perdiendo por un momento su compostura profesional. Victoria, estás renunciando a la vivienda habitual y a cualquier reclamación futura sobre las acciones de la compañía. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo perfectamente. Dije. Quiero terminar con esto hoy mismo. Firmé. Una firma clara y firme. Rasgué el papel con decisión, dejando mi nombre, Victoria Mendoza, estampado al final de aquella farsa. Dejé la pluma sobre la mesa y me puse en pie. Gonzalo me miraba con la boca entreabierta. La victoria había sido tan fácil que le resultaba sospechosa. Pero su arrogancia era más fuerte que su instinto. Sonrió. Una sonrisa de suficiencia que no llegó a sus ojos. Bernardo, sin embargo, no sonreía. Mientras yo recogía mi bolso, le escuché susurrar a Gonzalo. Esto no me gusta, Gonzalo. Es demasiado fácil. Nadie se marcha con las manos vacías sin pelear. Deberíamos revisar si hay alguna trampa. Gonzalo soltó una carcajada seca y le dio una palmada en la espalda. No hay trampa, Bernardo. Es Victoria. Mírala. Es débil. Siempre lo ha sido. No tiene a dónde ir ni dinero para pelear. Simplemente se ha rendido porque sabe que ha perdido. Déjala ir. Mañana seré un hombre libre y rico. Esa misma tarde hice mis maletas. No me llevé mucho. Gonzalo me observaba desde el marco de la puerta de nuestra habitación, con una copa de vino en la mano, disfrutando de su triunfo. ¿Eso es todo lo que te llevas? Preguntó con burla, señalando mi pequeña maleta de cuero y las cajas de cartón. ¿Libros viejos y abrigos pasados de moda? Puedes llevarte las joyas si quieres. No soy un monstruo. No necesito tus joyas, Gonzalo. Le respondí cerrando la maleta. Me llevo lo único que es mío. Mis recuerdos. Mis libros. Y mi conciencia tranquila. Él se encogió de hombros, como si estuviera hablando con una loca. Tú te lo pierdes. Vuelve a tu pueblo, Victoria. Vuelve a oler a estiércol y a vivir en el pasado. Yo me quedo en el futuro. Salí de aquella casa sin mirar atrás. El portero me abrió la puerta con una mirada de pena, pero yo le sonreí. No sentía pena. Sentía una extraña ligereza. Gonzalo creía que me estaba echando a la calle, despojada de todo. No sabía que yo no estaba huyendo. Me estaba retirando a una posición estratégica. Él pensaba que el juicio del día siguiente sería su coronación. No tenía ni idea de que en realidad estaba caminando voluntariamente hacia el cadalso.
La calma que sentí al subir al taxi no era resignación. Era la calma del mar justo antes de que el tsunami toque la costa. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. Y él, en su inmensa vanidad, acababa de morder el anzuelo. El silencio en la sala se volvió físico. Pesado. Casi se podía tocar. Era como si el aire se hubiera convertido en plomo de repente. El juez Ramiro alisó la hoja de papel con la palma de su mano, un gesto lento y deliberado que hizo que el corazón de Gonzalo latiera más rápido. Podía verlo en la vena que palpitaba en su cuello, justo encima del nudo de esa corbata que ahora parecía ahogarle. Don Ramiro comenzó a leer. Su voz no tenía inflexiones. Era monótona y gris, como la lluvia de noviembre, pero cada palabra caía sobre la sala como una sentencia de muerte. Leyó los estatutos de la Fundación Mendoza. Una entidad creada por mi abuelo en 1950 para proteger el patrimonio familiar. Leyó la cláusula de constitución de la empresa que Gonzalo dirigía. Esa empresa que él llamaba su imperio. Esa empresa que llevaba su nombre en la puerta y en las tarjetas de visita. Pero el nombre en la puerta no significa nada cuando el dinero que paga el alquiler viene de otro sitio. El juez explicó, con una claridad dolorosa, que el capital inicial de la compañía, los avales bancarios y los activos inmobiliarios, incluido el ático en el que vivíamos y los coches que Gonzalo conducía, estaban registrados a nombre de la fundación. Todo pertenecía a la tierra. A los olivares de Extremadura que Gonzalo despreciaba. A las dehesas que él consideraba sucias y atrasadas. Gonzalo intentó ponerse en pie. Sus piernas fallaron por un momento, pero se apoyó en la mesa. Su rostro había perdido todo el color. Parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Eso es mentira. Dijo con la voz quebrada. Yo construí esa empresa. Yo conseguí los clientes. Yo hice las fusiones. Es mi trabajo. Es mi vida. El juez lo miró por encima de sus gafas. No había hostilidad en su mirada. Solo la paciencia de un maestro explicando una lección difícil a un alumno lento. Señor de la Vega. Dijo el juez. Nadie niega que usted haya trabajado. Pero usted operaba bajo un poder notarial específico. Un usufructo. Usted tenía derecho a gestionar y disfrutar de los beneficios de estos bienes únicamente en su calidad de cónyuge de doña Victoria Mendoza. Bernardo, el abogado de Gonzalo, le arrebató los papeles al juez con una falta de educación total. Sus ojos de zorro recorrían las líneas frenéticamente, buscando un error, una coma mal puesta, cualquier cosa a la que aferrarse. Pero a medida que leía, sus hombros se hundían. El zorro se había dado cuenta de que había caído en la trampa del lobo. Está aquí Gonzalo. Murmuró Bernardo, pálido como un fantasma. La cláusula 7. El poder de gestión se revoca automáticamente en el momento en que se disuelve el vínculo matrimonial. El juez asintió y cerró la carpeta. El sonido fue suave, pero para Gonzalo debió sonar como un disparo. En términos sencillos, señor de la Vega. Continuó el juez. Usted no es el dueño. Usted nunca fue el dueño. Durante los últimos 20 años, usted ha sido, a todos los efectos legales, un empleado de su esposa. Un empleado con un sueldo muy generoso y muchos privilegios, es cierto. Pero un empleado al fin y al cabo. Y al firmar este divorcio hace 5 minutos, usted ha presentado su renuncia irrevocable. La sala quedó en silencio otra vez. Gonzalo se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados. Buscaba una explicación. Buscaba que yo le dijera que era una broma cruel. Que yo, la mujer callada y sumisa, no podía haberle hecho esto. Pero yo no le miré con odio. Ni siquiera le miré con el triunfo que él me había dedicado minutos antes. Le miré con una profunda tristeza.
La tristeza de ver a alguien darse cuenta de que ha tirado su vida por la borda a cambio de nada. Y entonces ocurrió. Fue un detalle pequeño, pero no se me escapó. Carla, la joven amante que había estado agarrada al brazo de Gonzalo como si fuera un trofeo, soltó su mano. Lo hizo despacio. Con suavidad. Como quien suelta algo que de repente ha dejado de brillar. Dio un paso atrás, poniendo una distancia invisible pero insalvable entre ella y el hombre que acababa de perder su corona. Gonzalo la miró, confundido por la pérdida de contacto, y luego volvió a mirarme a mí. «Victoria», dijo. Su voz era un hilo. «Esto no puede ser. Las cuentas. Mis cuentas privadas». El juez Ramiro, que ya estaba recogiendo sus cosas, se detuvo un momento. «Ah, sí. Las cuentas en el extranjero», dijo el juez como quien recuerda un detalle sin importancia. La unidad de delitos financieros ha bloqueado esos fondos esta mañana. Al parecer, transferir capital de una empresa que no le pertenece a cuentas personales es un delito de apropiación indebida bastante grave. La policía le espera en la puerta, señor de la Vega. Gonzalo se desplomó en la silla. Ya no era el tiburón de las finanzas. Ya no era el rey de Madrid. Era solo un hombre solo, en un traje caro que ya no podía pagar, rodeado de las ruinas de su propia vanidad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré tranquila. No porque él hubiera caído, sino porque yo, por fin, me había levantado. El pánico tiene un olor específico. Es un olor ácido. Agrio. Ese fue el olor que empezó a emanar de Gonzalo en cuanto salimos al pasillo del juzgado. El hombre que 5 minutos antes se ajustaba el nudo de la corbata como un emperador romano ahora sudaba profusamente. Sus manos temblaban mientras marcaba números frenéticamente en su teléfono móvil de última generación. Le observé desde la distancia. Vi cómo su fachada de hombre de mundo se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Llamó al banco primero. Pude escuchar sus gritos ahogados intentando mantener la compostura. Exigía hablar con el director. Gritaba que era Gonzalo de la Vega. Que era un cliente preferente. Pero la respuesta al otro lado de la línea debió ser un muro de hielo. Bajó el teléfono lentamente. Su rostro estaba desencajado. Sus cuentas personales. Sus tarjetas. Sus fondos de inversión. Todo había sido congelado por orden judicial. Entonces intentó llamar a sus socios. A esos hombres con los que jugaba al golf y cerraba tratos en reservados de restaurantes caros. Marcó el número de Ernesto. Su gran aliado. Su amigo del alma. Ernesto, por favor. Tienes que ayudarme. Decía Gonzalo con la voz rota. Es un malentendido. Necesito liquidez. Hubo un silencio breve. Luego Gonzalo apartó el teléfono de su oreja como si le quemara. Ernesto le había colgado. Nadie quería verse salpicado por el escándalo. En Madrid las noticias vuelan más rápido que la luz y el nombre de don Arturo Mendoza pesaba más que cualquier amistad de conveniencia. Gonzalo acababa de descubrir que su agenda de contactos no valía nada. Que su influencia era prestada. Caminó hacia una máquina expendedora en el pasillo. Tenía la garganta seca. Necesitaba agua. Sacó su tarjeta de crédito platino. Esa tarjeta con la que había pagado cenas de 1000 euros sin pestañear. La acercó al lector para comprar una simple botella de agua de 1 euro. La máquina emitió un pitido agudo y desagradable. Una luz roja parpadeó. Operación denegada. Gonzalo golpeó la máquina con el puño. Una vez. 2 veces. Fue un gesto patético. Un gesto de impotencia absoluta. Se giró y me vio. Yo estaba parada junto a la salida con mi padre. Victoria.
Gritó. Corrió hacia nosotros ignorando las miradas de los abogados y los curiosos. Victoria, espera. Podemos arreglar esto. Se detuvo frente a mí. Jadeaba. Su pelo perfecto estaba despeinado. Por favor, Victoria. Sé razonable. No puedes dejarme así. No puedes quitarme todo. Yo construí esa empresa. Tenemos una historia. Le miré a los ojos. Busqué algo de amor. Algo de arrepentimiento genuino. Pero solo vi miedo. Miedo a perder su estatus. Miedo a ser nadie. No te he quitado nada, Gonzalo. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo he recuperado lo que era de mi familia. Tú viniste a este matrimonio sin nada y te vas sin nada. Lo justo. Él intentó agarrar mi brazo, pero una sombra se interpuso entre nosotros. Don Arturo dio un paso al frente. No levantó la voz. No hizo falta. Su presencia llenaba todo el espacio. Se apoyó en su bastón y miró a Gonzalo con esa dignidad tranquila de los hombres de campo. Don Arturo. Dijo Gonzalo intentando recuperar su encanto. Usted me conoce. Sabe que soy un hombre de negocios. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo seguir dirigiendo la empresa para usted. Mi padre negó con la cabeza lentamente. Tuviste la oportunidad de ser familia, Gonzalo. Dijo mi padre con voz suave. Tuviste 20 años para ser un hijo para mí y un buen esposo para ella. Pero elegiste ser un extraño. Y a los extraños no se les invita a la mesa. Adiós. Salimos al patio del juzgado. El sol de Madrid caía a plomo. Allí estaban aparcados los coches. El flamante Porsche negro de Gonzalo estaba rodeado por 2 agentes de policía judicial que le ponían un precinto amarillo en la puerta. Ya no era un símbolo de poder. Era una prueba del delito. Justo al lado estaba el viejo Land Rover Santana de mi padre. Cubierto de polvo del camino. Con sus abolladuras y su olor a gasol y a campo. Mi padre me abrió la puerta del viejo todoterreno como si yo fuera una reina subiendo a una carroza. Me senté en el asiento de cuero desgastado. Olía a mi infancia. Olía a verdad. Arrancamos el motor. El ruido era tosco y fuerte. Mientras nos alejábamos miré por el espejo retrovisor. Gonzalo se había quedado solo en medio del patio de asfalto. Pequeño. Insignificante bajo el sol abrasador. Sin coche. Sin dinero. Sin esposa. Y lo peor de todo, sin saber quién era realmente cuando le quitaban el traje caro. La vida de Gonzalo de la Vega acababa de terminar o solo comenzaba un capítulo más oscuro. Nosotros íbamos camino de la libertad, pero él se quedaba atrapado en su propia pesadilla. Vamos a llegar hasta el final de esta verdad. Pero antes, si usted ha escuchado hasta aquí, le pido por favor que escriba el número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el aliento que necesito para contarles la última parte de esta historia. Han pasado 3 inviernos desde aquel día en el juzgado. 3 inviernos largos y duros. El tiempo tiene una forma curiosa de poner cada cosa en su lugar. A veces actúa rápido como una tormenta de verano y otras veces trabaja lento y constante como la gota de agua que perfora la piedra. Gonzalo ya no pisa las alfombras rojas de Madrid. Ya no se pasea por el barrio de Salamanca con sus trajes italianos y sus relojes de oro. Ahora sus pasos resuenan en el suelo de terrazo gastado de un pequeño bar de carretera en un pueblo perdido de la provincia de Soria. Es lo que llaman la España vacía. Tierras inmensas y silenciosas donde el invierno muerde con dientes de hielo y los veranos queman la piel. Es el lugar perfecto para un hombre que necesita esconderse de su propia vergüenza. Me han contado que se levanta antes del amanecer.
No para revisar la apertura de la bolsa de Nueva York como hacía antes. Se levanta para fregar el suelo y encender la cafetera industrial de una tasca vieja. Pienso a menudo en sus manos. Aquellas manos que solían estar perfectamente cuidadas. Manos que solo tocaban volantes de cuero y copas de cristal fino. Ahora esas manos están rojas. Hinchadas. Tienen grietas profundas que escuecen con el jabón barato y el agua helada. Tienen sabañones por el frío de la meseta. Son manos de trabajador. Manos que conocen el dolor de ganar cada céntimo. La vida tiene un sentido de la ironía muy afilado. Gonzalo despreciaba a los hombres de campo. Se burlaba de mi padre por sus botas sucias y su olor a tierra. Y ahora él vive para servir a esos mismos hombres. Sirve cafés y copas de vino peleón a pastores y agricultores que entran al bar para calentarse. Hombres de piel curtida y pocas palabras. Hombres idénticos a don Arturo. Gonzalo les sirve con la cabeza baja. Ya no hay arrogancia en su mirada. Ha aprendido a respetar el silencio de esa gente. Ha descubierto por las malas que esos hombres que huelen a ganado tienen más honor y más palabra que todos sus antiguos socios de la capital juntos. Ellos pagan lo que consumen. No deben nada a nadie. Duermen tranquilos. Ahora Gonzalo sabe lo que vale un euro. Un solo euro. Antes gastaba 500 euros en una cena sin pestañear. Ahora cuenta las monedas de las propinas que dejan en la barra. Las guarda con cuidado en un bote de cristal para poder pagar la calefacción de la pequeña habitación que alquila encima del bar. Ha aprendido que el dinero no es poder. El dinero es simplemente la diferencia entre pasar frío o no pasarlo. Mientras él aprende a sobrevivir, yo he aprendido a vivir de nuevo. He vuelto a mis raíces en Extremadura. La finca prospera bajo mi mano. Los olivos están cargados este año y el aceite será excelente. Pero la mejor cosecha no es la aceituna. Es la vida que llena ahora los pasillos de la casa grande. Hay una risa nueva en mi hogar. Una risa limpia y fuerte. Mi hijo. Un niño que corre por el campo con la libertad que a su padre le fue negada por su propia ambición. Gonzalo no sabe que existe. Aún no lo sabe. Recuerdo especialmente la última Nochebuena. En Madrid nuestras fiestas eran eventos sociales obligatorios. Ruido. Vestidos de lentejuelas. Gente que no nos importaba bebiendo nuestro champán y comiendo nuestro caviar. Todo era falso. Todo era plástico. Este año me han dicho que Gonzalo pasó la noche en el bar. El dueño se fue con su familia a celebrar y le dejó al cargo para cerrar. Imagino la escena. El pueblo desierto. Las ventanas de las casas vecinas iluminadas y llenas de familias reunidas. Y él allí. ¿Solo? Imagino el sonido de esa noche. No había música. No había brindis. Solo el sonido del viento del norte. El cierzo. Ese viento helado que se cuela por las rendijas de las puertas viejas y aúlla como un animal herido. Gonzalo sentado en un taburete de madera mirando una copa de vino barato. Sin nadie a quien llamar. Sin nadie que le espere. El frío de Soria se te mete en los huesos y te hace tiritar. Pero el frío de la soledad se te mete en el alma. Y ese frío no se quita con ninguna estufa. Es el frío de saber que tuviste todo el calor de un hogar en tus manos y lo cambiaste por un fuego artificial que se apagó en un segundo. Esa es su condena. No es la cárcel. Es el silencio de una noche vacía donde el único ruido es el eco de tus propios errores. Aquella tarde el viento soplaba con fuerza en la meseta soriana. Era un viento que cortaba la cara y levantaba remolinos de polvo en la carretera vacía. Gonzalo estaba detrás de la barra secando vasos con un paño húmedo. Su mirada estaba perdida en la nada, como casi siempre.
De repente el sonido de un motor potente rompió la monotonía del pueblo. No era el ruido asmático de los tractores viejos ni el traqueteo de las furgonetas de reparto. Era el ronroneo suave y profundo de un motor de gran cilindrada. Un sonido que Gonzalo conocía bien y que hacía años que no escuchaba. Un coche negro y brillante se detuvo justo frente a la puerta de la tasca. Era un Mercedes de gama alta. Su pintura inmaculada contrastaba violentamente con la fachada descascarillada del bar y el suelo de tierra. Gonzalo se quedó paralizado. El vaso que tenía en la mano resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El ruido de los cristales rotos hizo que los dos únicos clientes que jugaban al dominó levantaran la cabeza. La puerta se abrió. El frío del exterior entró de golpe acompañado por una figura que llenó el marco de la entrada. Era mi padre. Don Arturo. Caminaba más despacio que antes apoyándose en un bastón de madera noble, pero su presencia seguía siendo imponente. Llevaba un abrigo de lana largo y una gorra plana. No miró a los clientes. Sus ojos fueron directamente hacia el hombre que estaba detrás de la barra, temblando con un delantal sucio atado a la cintura. Gonzalo intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Bajó la cabeza avergonzado. No quería que el hombre al que había humillado tantas veces le viera así, reducido a la nada. Don Arturo se acercó a la barra. Sus pasos resonaron firmes en el silencio del local. Gonzalo retrocedió instintivamente como un animal acorralado esperando un golpe. Pero mi padre no levantó el bastón. No levantó la voz. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobre blanco. Lo puso sobre la madera pegajosa de la barra con cuidado. No vengo a burlarme de ti, Gonzalo, dijo mi padre con esa voz grave que siempre me hacía sentir segura. Tampoco vengo a pedirte nada. Ya has pagado suficiente precio. Gonzalo miró el sobre sin atreverse a tocarlo. ¿Qué es esto?, preguntó con un hilo de voz. Victoria quería que tuvieras esto, respondió mi padre. Ella cree que todo hombre tiene derecho a conocer la verdad aunque no tenga derecho a reclamarla. Gonzalo cogió el sobre. Sus manos, rojas y agrietadas por el frío y el jabón, temblaban tanto que le costó abrir la solapa. Dentro había una sola fotografía. Era una foto tomada en el jardín de nuestra finca en Extremadura. En ella se veía a un niño. Un niño pequeño de unos 2 años sentado sobre la hierba, riendo mientras sostenía una aceituna en la mano. Tenía el pelo rubio revuelto por el viento. Y tenía unos ojos azules, grandes y profundos. Gonzalo se quedó sin aliento. Se agarró al borde de la barra para no caerse. Conocía esos ojos. Eran los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. Eran sus ojos. Es. ¿Tartamudeó? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas mezclándose con la barba descuidada de 3 días. Me enteré de que estaba embarazada una semana antes de que me pidieras el divorcio. Guardé el secreto. Sabía que si te lo decía en aquel momento no verías a un hijo. Verías una herramienta. Verías una palanca para negociar más dinero o para chantajear a mi padre. No podía permitir que mi hijo fuera una moneda de cambio en tu juego de poder. Así que callé. Protegí a mi cachorro del lobo. Don Arturo observó cómo Gonzalo acariciaba la foto con el pulgar dejando una mancha de humedad sobre el papel brillante. Se llama Leo, dijo mi padre suavemente. Cumplió 2 años el mes pasado. ¿Leo?, repitió Gonzalo sollozando abiertamente. ¿Mi hijo? Tengo un hijo. Mi padre asintió lentamente, pero su rostro se mantuvo serio. Tienes descendencia, Gonzalo. Biológicamente es tuyo. Pero no tienes un hijo. Un padre es el que protege, el que cuida y el que enseña con el ejemplo.
Tú perdiste ese privilegio cuando decidiste que el dinero era más importante que la lealtad. Por favor. Suplicó Gonzalo cayendo de rodillas detrás de la barra. Por favor, don Arturo. Déjeme verle. Solo una vez. Iré donde sea. Haré lo que sea. He cambiado. Míreme. No soy el mismo hombre. He aprendido la lección. Mi padre suspiró. Había tristeza en su gesto. Lo sé, Gonzalo. Sé que has sufrido. Y créeme que no me alegra verte así. Pero hay puertas que cuando se cierran ya no se pueden volver a abrir porque la llave se ha perdido para siempre. Don Arturo se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Se giró una última vez y clavó sus ojos en el hombre destrozado que lloraba en el suelo. El niño lleva mi apellido. Dijo con firmeza. Se apellida Mendoza. Crecerá en la tierra, rodeado de gente que valora la palabra dada. Sabrá quién fue su padre biológico. No le mentiremos. Verá esta foto tuya y sabrá que existes. Pero crecerá para ser un hombre que sepa respetar a las mujeres. Un hombre que entienda que la verdadera riqueza no está en el banco. Será el hombre que tú pudiste ser y no quisiste. La puerta se cerró. El motor del Mercedes arrancó y se alejó por la carretera solitaria. Gonzalo se quedó solo en la penumbra del bar abrazado a una fotografía. Tenía en sus manos la prueba de que su sangre continuaba en el mundo, pero también la certeza absoluta de que él ya era solo un fantasma en la vida de las personas que una vez le amaron. Había ganado el divorcio aquel día en Madrid. Sí. Había ganado su libertad. Y ahora, en medio de la nada, comprendía por fin el precio infinito de esa victoria. Imagino a Gonzalo viendo cómo el coche de mi padre desaparece en el horizonte. El polvo del camino se asienta lentamente igual que se ha asentado su vida. Él regresa a la barra. Vuelve a meter las manos en el agua fría y jabonosa. Pero antes de seguir frotando los vasos guarda esa fotografía en el bolsillo izquierdo de su camisa. Justo sobre el corazón. Es lo único de valor real que le queda en este mundo. Mientras tanto yo estoy aquí. En medio de mis olivos centenarios en Extremadura. El sol de la tarde baña la tierra con una luz dorada y cálida. Respiro hondo. El aire huele a tomillo y a libertad. No siento rencor hacia él. No siento odio. Solo siento una inmensa paz. La historia de Gonzalo y la mía termina aquí, pero la lección perdura. Al final he comprendido 3 verdades que me gustaría compartir con ustedes. La primera es simple. El gran error de mi esposo no fue la avaricia. Fue la superficialidad. Él cometió el pecado capital de juzgar a las personas por el brillo de sus zapatos y no por la callosidad de sus manos. Creyó que porque yo callaba yo no sabía nada. Creyó que porque mi padre vestía sencillo era un hombre simple. Olvidó que las raíces más fuertes son las que no se ven porque están profundas bajo la tierra. La segunda verdad es más dolorosa pero necesaria. Ahora entiendo por qué me traicionó. No fue porque yo fuera insuficiente como mujer. Fue porque él se sentía pequeño a mi lado. Mi independencia y mi calma eran un espejo donde él veía su propia inseguridad. Él necesitaba a alguien que le adorara ciegamente para alimentar su frágil ego. No soportó estar al lado de una mujer que no le necesitaba para sobrevivir. Su infidelidad no fue una búsqueda de amor, fue una búsqueda de validación. Y la tercera lección es la más importante de todas. Muchos me preguntan por qué no grité en aquel juzgado. ¿Por qué no le insulté o por qué no quemé sus trajes caros? Y yo les respondo siempre lo mismo. La mayor victoria de una mujer no es destruir al hombre que la hirió. La verdadera victoria es mantener la dignidad intacta. Mi venganza no fue hacerle daño. Mi venganza fue ser feliz sin él. Fue recuperar mi nombre y mi vida sin mancharme las manos con su barro.
A veces el silencio es el grito más fuerte que existe. Yo me marché en silencio y ese silencio es el que ahora le persigue en sus noches de soledad. La vida tiene una balanza invisible que al final siempre se equilibra. Gonzalo tiene su lección y yo tengo mi paz. Recuerden siempre esto, amigos míos. Nunca subestimen a quien les trata con educación y respeto. Porque la bondad es una elección y no una debilidad. Gracias por haberme acompañado en este viaje y por haber escuchado mi verdad. ¿Y ustedes? Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían entregado esa fotografía o habrían guardado el secreto para siempre? Espero leer sus pensamientos. Hasta siempre. La historia de Victoria y Gonzalo termina aquí. ¿Qué opina realmente de la decisión final de Victoria? Si usted hubiera estado en su lugar, ¿habría tenido la compasión de entregar esa fotografía, o habría dejado que el silencio fuera el único castigo? Por favor, comparta sus reflexiones más sinceras en los comentarios. Leo y valoro cada una de sus palabras. Si este relato le ha hecho reflexionar o ha despertado alguna emoción en usted, le invito a dejar un me gusta y a compartirlo con esa persona que sabe que también lo apreciará. No olvide suscribirse al canal para que sigamos descubriendo juntos los misterios de la vida. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.